Hola hermanos, que nuestro amado Dios les bendiga. Como siempre, es un gozo el poder estar en contacto con ustedes, y en esta hora vamos a estar terminando la lección de la introducción, en la cual va a consistir en dos partes. Primero, veremos cómo preparar de buena forma la introducción, y lo segundo, estaremos revisando algunos ejemplos para cada uno de los tipos de introducción que vamos a ver en esta lección. Así que vamos a comenzar primero viendo de cómo debemos preparar una buena introducción. Lo primero que debemos saber es que la introducción debe ser preparada con mucho cuidado, dándole la debida importancia que tiene. Muchas veces vemos que las introducciones se improvisan, y nuevamente hablando de forma personal, muchas veces quizás tenemos todo el desarrollo, hemos visto cómo debe ser la predicación, pero muchas veces la introducción la improvisamos. Tenemos quizás una pequeña idea, pero el fuerte, el grueso de la introducción muchas veces lo improvisamos y no le damos la debida atención y el debido cuidado que merece esta parte, que también por ser parte de un sermón tiene suma importancia. Entonces debemos entender que lo fundamental de la introducción es llamar la atención, es lograr que la audiencia esté dispuesta a escuchar lo que se va a entregar en el sermón. Es por eso que debe ser preparada con cuidado. Debemos ser, por tanto, cuidadosos en qué vamos a decir y cómo vamos a decirlo, de modo de lograr la atención, la atención de la audiencia que está en ese lugar. Napoleón dijo: en una batalla son los 5 primeros minutos los que determinan el resultado de esta. Entonces, como vemos, si hacemos ahí extrapolamos estas palabras que decía Napoleón, acá también son los 5 primeros minutos lo que puede definir si la audiencia va a estar atenta o no al mensaje que se les será entregado. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que cuando empezamos a escuchar algún sermón, o cuando empezamos a escuchar quizás las primeras palabras que se están diciendo, uno dice: está hablando de esto y seguramente va a predicar acerca de esto. Y a veces nuestra mente nos juega esas malas pasadas, y no nos disponemos de buena forma, porque al principio se nos da una idea equivocada de lo que se tratará el sermón. Entonces debe ser preparada de forma minuciosa, con cuidado, porque sencillamente, como hemos repetido de forma reiterada en estos momentos, debemos lograr la atención de todos los que están ahí presentes. Y si no tenemos una buena introducción que sea especial, que sea llamativa, muchos podrían decir, cuando llegamos y empezamos a hablar, leemos el texto, y como empezamos a hablar directamente, hay muchos que podrían decir: entre comillas, esta película ya la vi, ya sé de lo que va a hablar, ya sé lo que va a decir, y no logramos esa conexión, sino que lo que se produce ahí es justamente una desconexión de la audiencia que está en ese momento. Y como en lo que decía el profesor Martínez, las personas comienzan una excursión mental, empiezan a viajar en su mente y dicen: no, porque yo ya sé de lo que se va a hablar. Entonces, una buena introducción logra cautivar y evita que nuestras mentes divaguen por distintos lugares. Debe ser hecha la introducción con frases gramaticales completas y sencillas. O sea, debemos desarrollarla
previamente. Antes de subir al púlpito, nosotros debemos, en la preparación de nuestro sermón, una vez terminado debemos ir y escribir la introducción, tenerla clara, que sea sencilla, que sea fácil de enseñar, que sea fácil de exponer, pero que también sea fácil de digerir por parte del auditorio, que sea fácil de oír, que sea entretenida, llamativa. Entonces, por lo mismo debe ser preparada de forma previa y de forma sencilla, amigable para oír, para escuchar. Lo que antes habíamos dicho también, que para preparar de forma correcta la introducción debe ser preparada al final del desarrollo y de la preparación del sermón. Floyd Woodward dice que el arquitecto que se sienta a trazar un plano de un edificio no comienza pensando cuál va a ser el color de la puerta de entrada. Entonces, de la misma forma, la introducción, yo no puedo decir, ya, me siento, tengo el texto, tengo el título del sermón, y voy a ponerme a hacer al tiro la introducción. No, porque primero tengo que hacer el plano del edificio, primero debemos conocer cuál va a ser nuestro sermón, cuáles van a ser las partes de nuestro sermón, cuál va a ser el desarrollo de nuestro sermón, cuál es la proposición de nuestro sermón. Y una vez que tengo claro todo eso, recién puedo decir, de esta forma vamos a iniciar la enseñanza, de esta forma vamos a iniciar la predicación para que sea llamativo y para que, ya conociendo cuál va a ser el desarrollo, yo puedo decir, esta es la introducción más correcta para este sermón que será entregado. Entonces, por eso tiene que ser hecho, por eso tiene que la introducción la tenemos que confeccionar al final del desarrollo de nuestro sermón, de nuestra predicación. Cuando preparamos la introducción, debemos tener presente que esta se debe componer de tres partes esenciales. La primera es la oración de acercamiento o la apertura, que es la oración que abre justamente el sermón, el comienzo del sermón. Luego tenemos el cuerpo de la introducción, que es el desarrollo de la oración de acercamiento, de esta oración inicial. Ya el desarrollo es el cuerpo de la introducción, y tenemos que la oración que cierra la introducción, que debe conducir o desembocar en la proposición y en la oración de transición. Y por último, cuando preparamos la introducción, debemos saber que debe haber una variedad en los tipos de introducciones que utilizamos. Vamos a estar viendo ahí que existen distintos tipos, distintas formas de comenzar una introducción, de hacer una introducción, y justamente nosotros tenemos que ahí ir matizando, no siempre comenzar de la misma forma, porque sencillamente eso va a provocar que no logremos tener la atención de los oyentes. No siempre vamos a poder estar contando, por ejemplo, el contexto histórico, y siempre vamos a hacer lo mismo. No, tenemos que ir matizando. Vamos a ver que la introducción las podemos comenzar a veces haciendo una pregunta, a veces contando el contexto histórico, a veces contando algún refrán, a veces, y así vamos a ir matizando. La idea es siempre mostrar algo fresco, mostrar algo interesante que ayude a preparar, a cautivar la atención de aquellos que nos están escuchando. Entonces, vemos la importancia de la introducción y debemos, por tanto, dedicarle el debido tiempo y la debida preparación para que ésta salga de una buena forma. Ahora estaremos viendo algunos ejemplos de cuáles son las fuentes de material
principal para realizar una introducción. Vamos a ver ejemplos de las distintas fuentes de material y también vamos a estar dando algún ejemplo para que podamos visualizar de una mejor forma estos tipos de fuentes de material como hemos llamado. Para comenzar, veremos una buena forma de hacer una introducción es utilizando el conocimiento que ya posea la congregación acerca del tema que se va a exponer. Una de las reglas que está establecido es hacer una introducción llevando de lo conocido hacia lo desconocido, de modo que el acontecimiento o el asunto conocido por toda la congregación podrá ser una buena fuente de introducción. Para el ejemplo que tenemos en este caso, si tenemos como título la eternidad de la palabra de Dios, vamos a ver que, y como texto base es 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25, que dicen así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, teniendo como título, decíamos, la eternidad de la palabra de Dios, y teniendo como base este texto, vamos a poner como ejemplo este tipo de introducción que toma algo que es conocido por la congregación a algo que es más profundo y más espiritual. Entonces, como introducción podríamos decir que estamos estamos a vísperas de celebrar un plebiscito en el que se decidirá si se cambia la Constitución. Podemos ver cómo día a día el hombre modifica sus leyes, sin embargo, Dios establece que los hombres y su gloria pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. El día de hoy veremos 3 razones de por qué la palabra de Dios es eterna. Entonces podríamos, aquí estamos sintetizando la introducción al máximo posible. Recordemos que dijimos que podía ser más o menos entre el 15%, 20% del total de la predicación podía ser la introducción. Aquí la estamos haciendo lo más sintetizada posible en pro del tiempo que tenemos siempre, que es escaso. Pero la idea de esta introducción justamente es tomar un evento que es conocido por nosotros, como es este plebiscito que hay para cambiar la Constitución, y podemos hacer el paralelo ahí de que las leyes que establece el hombre pasan, las leyes que establece el hombre se cambian, las leyes que establece el hombre tienen un fin, son finitas, pero sin embargo la ley de Jehová permanece para siempre. Entonces tomamos un asunto que es de conocimiento para la iglesia, y eso nos va a servir como introducción para el tema que queremos tomar, que es la permanencia, la perpetuidad, la eternidad de la palabra de Dios. Otro ejemplo que se nos da acá, que otra fuente de como base de la introducción es el texto mismo. Entonces, por ejemplo, a veces el texto, por ser especial o porque muchas veces es
mal interpretado, puede ser de una muy buena base, una muy buena fuente para realizar la introducción. En este caso, vamos a tomar el texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, este es el texto. El título que podríamos tener para nuestro sermón es ocupaos en vuestra salvación. La introducción podríamos establecerla más o menos así. Más de alguna vez se ha utilizado este texto para decir que debemos ocuparnos de nuestra salvación, en el sentido que debemos luchar para obtenerla, pasando por alto que el texto no dice ocupaos de vuestra salvación, sino que dice ocupaos en vuestra salvación. Y lo que remarca algo que es muy importante, que Pablo está diciendo a los filipenses no que ellos deban luchar para ser salvos, sino que debido a que por gracia hemos sido salvos, ahora que somos salvos, debemos ocuparnos, mantenernos ocupados en nuestra salvación. Y estaríamos terminando esta introducción con la frase: este día estaremos viendo 4 ejemplos de cómo estar ocupados en nuestra salvación. Y así podríamos usar como base de introducción el mismo texto que hemos tomado, y dado a que muchas veces ha sido mal interpretado, nos sirve como una muy buena base para hacer la introducción. Un tercer ejemplo para introducción es la historia del caso, la historia que acompaña, ¿no es cierto?, el texto que hemos dado lectura. Se puede introducir al mensaje al referirnos a acontecimientos del contexto histórico que estamos tratando, el estudio de pasajes paralelos que nos pueden enriquecer aún más la información del texto mismo que nosotros estamos dando lectura. Pero una buena base también para hacer una introducción es contextualizar lo que está sucediendo, contando brevemente. Nuevamente debemos recordar que las introducciones deben ser concretas, deben ser muy sintetizadas, quizás no tanto como los ejemplos que estamos haciendo ahora, pero sí tratar de resumir al máximo la introducción, que no, como decíamos la clase anterior, que no sea una introducción, sea el plato fuerte de la predicación, sino que saber que justamente la introducción es el plato que nos va a llevar a lo que es más importante, al plato principal, podríamos decir, que es la predicación en sí misma, las divisiones de la predicación. Entonces, el contextualizar, el contar la historia del caso nos puede servir también como una fuente muy útil para la introducción. Por ejemplo, si tenemos como texto base el Números, capítulo 14, versículos 30 y 31, que dicen así: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré
y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces, teniendo ese texto como base, podríamos tener como título de la predicación los resultados de la fe y los resultados de la incredulidad. Podríamos tener ese paralelo, y la introducción, recordemos que es un poco contextualizar la historia que nos lleva al pronunciamiento por parte de Dios de esos versículos. Entonces podríamos hacer una breve síntesis de cómo el pueblo de Dios fue sacado por Dios con mano poderosa de la esclavitud de Egipto y fue llevada por el desierto durante 40 días hasta que llegaron a las puertas de la tierra prometida, y ellos enviaron a los 2 espías, que fueron los 2 espías y regresaron, ¿no es cierto?, con estas noticias, 10 de ellos presentando la situación de forma quejumbrosa, lamentándose, más estos 2 varones, Josué y Caleb, diciendo que el Señor iba a estar con ellos. Entonces tenemos como título, decíamos, los resultados de la fe y los resultados de la incredulidad, y como oración de transición para esta introducción podría ser: el día de hoy estaremos contrastando 3 resultados de la fe e incredulidad en el hombre. Entonces ahí podríamos ver que la incredulidad trae desesperanza, la fe trae confianza, la falta de fe, ¿no es cierto?, trae temor, en cambio la fe trae paz, que la incredulidad trae condenación, pero sin embargo la fe trae salvación. Entonces ahí podríamos tener un sermón que esté basado justamente en este pasaje, y que la misma historia que nos llevó a estas palabras que decía recién nos dan el argumento necesario para introducir a la predicación. Un cuarto ejemplo de fuente para la introducción es la relación del tema con los tiempos que estamos viviendo. Entonces, situaciones especiales que se estén viviendo, no sé, una festividad nacional, alguna guerra que se esté dando en algún rincón del planeta, situaciones financieras que se estén dando a nivel global, o en nuestro caso la misma pandemia que se está dando, puede ser también una fuente de introducción para un sermón. Entonces, por ejemplo, si tomamos un texto como base de el texto que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos del 36 al 41, vamos a tener lo siguiente. Voy a tratar de leer lo más rápido posible estos versículos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces tenemos como base bíblica Marcos capítulo 4, versículo 36 al 41. Como título podríamos tener: Dios está en control en medio de la tormenta. Y la introducción para esta predicación podría ser la siguiente, tomando en consideración, como decía recién, los tiempos que se están viviendo, y en este ejemplo la pandemia mundial que estamos viviendo. En estos días reina
el temor, la incertidumbre y la desesperanza producto de la pandemia que nos está azotando desde principios de año. Muchos en medio de la aflicción cuestionan a Dios y dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Por medio de este pasaje estaremos reflexionando sobre 3 lecciones de cómo Dios utiliza las tormentas para tratar con sus hijos. Podríamos ver de que las utiliza para demostrarnos que somos frágiles, que somos dependientes y que Él es soberano y está en control de todas las cosas. Entonces ahí podríamos sacar 3 lecciones que Dios utiliza estas tormentas para tratar con nosotros, con su Hijo. Entonces ahí tenemos un cuarto ejemplo de una fuente para introducir a los sermones. Una quinta fuente es tomar las costumbres de los tiempos bíblicos. Entonces, el hablar acerca de alguna costumbre, alguna creencia de los tiempos bíblicos y explicarla puede servir también como fuente como material para hacer nuestra introducción. Por ejemplo, tomando lo que relata el libro de Juan en el capítulo 5, del versículo 1 al 18, no vamos a dar lectura de todos los versículos por el tiempo que lleva, pero sí hablar acerca de qué tratan estos versículos. Nos hablan acerca del paralítico que está en Bethesda, ¿no es cierto? Y que nos había estado enfermo durante mucho tiempo. Y él estaba ahí, dice, a la orilla del estanque. Y ahí se cuenta un poco y se dice que se habla acerca de una creencia y nosotros podemos profundizar en esa creencia. Quizás también sirva para decir que nada en la Biblia, porque algunos podrían pensar de que efectivamente esto pasaba, de que bajaba un ángel, tocaba la agua y por eso el agua se movía y el primero que entraba era sano, pero en realidad esa es la creencia que tenían los judíos que vivían ahí, pero sin embargo no es, la Biblia no nos entrega absolutamente ningún argumento y de hecho Dios no obra de esa forma. Entonces podemos concluir de que esa era una creencia más que una realidad. Entonces, una introducción podría ser como lo explica el texto, según la creencia judía de aquellos días, el primero que entraba en el lago cuando éstas se movían era sano de su dolencia. Debemos entender que esta era una creencia y no que Dios obraba de esta forma. Por medio de este pasaje veremos los resultados del hombre cuando busca ayuda fuera de Dios y cómo Cristo es la única fuente que trae esperanza real a la humanidad. Entonces, vemos cómo el explicar esta costumbre, el hablar acerca de esta costumbre que existía, puede servirnos de introducción para luego tomar esto, ¿no es cierto?, y decir de qué es lo que va a tratar la predicación, de qué es lo que vamos a estar hablando por medio de la predicación, y que justamente nos va a hablar acerca de cómo el hombre trata de buscar en cosas externas a Dios la solución para los problemas de su vida, como es lo que tenía este hombre en esta creencia que él pensaba que era real, pero sin embargo que lo había tenido ahí postrado durante 40 años, en contraste de la única esperanza que el hombre tiene, que es Cristo, que es lo único que pudo traer sanidad para su vida. Pasamos entonces a otra fuente de introducción, son las ilustraciones. También las ilustraciones son una muy buena fuente para poder hacer una introducción. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza una ilustración, tenemos que saber que la ilustración es meramente utilizada para hacer la introducción y no tiene ningún fin doctrinal. Nosotros no podríamos poco menos hacer doctrina de la ilustración que vamos
a utilizar, ¿ya? Lo segundo, la ilustración que se va a usar debe tener relación con el tema que se va a predicar. No podríamos usar una ilustración que después no tenga absolutamente nada que ver. La ilustración puede ser una vivencia que haya tenido, puede ser algo hipotético, puede ser incluso, no sé, el titular de una noticia, un gráfico, alguna cosa que pueda servir para realizar la introducción. Por ejemplo, para este caso, podemos tomar como texto lo que nos dice Romanos en el capítulo 1, del versículo 21 al 32. Voy a leer solamente los primeros versículos, que dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí el texto nos habla de que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y justamente el título de la predicación que le vamos a dar es el amor a la mentira. Y la introducción que vamos a utilizar y la ilustración es de Jean Léon Gérôme, que está escrita en 1896 y que tiene por título Cuando la mentira y la verdad se encontraron. Voy a sintetizar esto. Dice que se encontraron la verdad con la mentira. Luego la mentira le dijo: es un lindo día. Salió, miró hacia afuera la mentira y dijo: es un lindo día el día de hoy. Y la verdad miró y dijo: es cierto, sí, hace un lindo día el día de hoy. La mentira luego le dijo: debe estar agradable para bañarse. Y la verdad asintió y dijo: sí, está agradable para bañarse. Luego la mentira fue, tocó el agua y dijo: oh, el agua está espléndida. Y la verdad fue, tocó el agua y dijo: sí, efectivamente, el agua está espléndida. Y ahí la mentira dijo: bueno, sería bueno bañarnos. Y la mentira entró al agua, se quitó su ropa, entró al agua, y luego la verdad hizo lo mismo, se quitó la ropa y fue al agua. Cuando se descuidó la verdad, la mentira fue, se vistió de las ropas de la verdad y se fue. Y cuando se dio cuenta la verdad de lo que había sucedido, la verdad no se puede vestir de mentira. Por tanto, ahí dejó las ropas de la mentira y salió desnuda por la calle buscando a la mentira. Entonces, la gente, al ver a la verdad desnuda, se horrorizaba, se escandalizaba por lo que estaba viendo. Es así como sucede en estos días. La gente prefiere ver la mentira disfrazada de verdad que aceptar la verdad al desnudo. Y así podríamos tomar como esta ilustración como una fuente para introducirnos en el tema que vamos a estar revisando, que es el amor a la mentira, que es la característica que podríamos decir de los hombres de los últimos tiempos. Otra fuente de envase para la introducción es la que encontramos
en el uso de una interrogante. Entonces, usar una interrogante también es una buena fuente para introducción. En este caso, tomándonos de lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, como texto, que dice así: y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, tenemos este texto como base y el título de la predicación es ¿dónde pasarás la eternidad? Y justamente esta frase nos podría servir como introducción para nuestro sermón. Por ejemplo, los invito a meditar: si partieras hoy de este mundo, ¿dónde crees que pasará la eternidad? El versículo que dimos lectura nos invita a reflexionar en esta pregunta. Después de esta vida nos espera un juicio. ¿Cómo cree usted que le irá en ese juicio? ¿Dónde lo llevará ese juicio por una eternidad? El día de hoy veremos cuáles son las opciones que tiene el hombre. Entonces ahí se puede comenzar a desarrollar ya el sermón. Entonces vemos como esa pregunta tiene que ser una pregunta que obviamente decimos tiene que ver con el sermón, y esa pregunta tiene que hacernos meditar. Esa pregunta que se haga en ese momento, esa pregunta retórica tiene que hacer pensar a la congregación. Entonces, una buena pregunta también es una buena fuente para hacer una introducción. Otra fuente es mencionar algo llamativo o fuera de lo común. Decir algo que sea llamativo fuera de lo común también sirve para realizar una introducción. Entonces, si tomamos como ejemplo, en este caso el texto de Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, que dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces podríamos comenzar la introducción a este sermón que tiene por título Necios y soberbios. Podríamos comenzar esta introducción de esta forma. John Lennon dijo: la cristiandad desaparecerá y acabará. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Además, en una entrevista dijo: los Beatles somos más famosos que Jesucristo. Años después, el cantautor murió con un disparo frente al edificio del departamento donde residía. Tancredo Neves, un político brasileño, ganó las votaciones para la presidencia del país y declaró las siguientes palabras: ni siquiera Dios me podía arrebatar la presidencia. El candidato muere meses después de su logro a causa de una enfermedad infecciosa y no llega a asumir la presidencia. J. Bruce Ismay, el hombre que construyó el Titanic con el apoyo de la compañía White Star Line, mencionó las palabras ya conocidas por muchos: ni Dios puede hundir este barco. Bueno, la otra parte de la historia ya todos la conocemos. Estos tres hombres, John Lennon, Tancredo Neves y J. Bruce Ismay, se burlaron de la soberanía de Dios. Estas personas fueron influyentes, poderosas, exitosas en su tiempo,
pero en su corazón había necedad y soberbia. El día de hoy estaremos estudiando por medio de la palabra que aunque sintamos o nos consideren las personas más importantes de la tierra, somos como la nada. Veremos 3 actitudes que demuestran cuando hay soberbia y necedad en nuestros corazones. Entonces, se fija, estos datos que son llamativos, ¿ya?, fuera de lo común, nos pueden servir como una buena fuente de introducción. Ahora, lo que sí debemos tener cuidado en que sabemos que las cosas curiosas llaman la atención, y debemos tener cuidado de que las personas no se queden con esa curiosidad y que el dato curioso deje fuera lo que es lo más importante, que es el desarrollo del sermón. Entonces podemos entregar un dato curioso, algo llamativo, pero siempre tiene que estar relacionado con lo que se va a decir después, con el sermón que se va a entregar. Una novena fuente que podemos usar para introducción es usar un dicho o un proverbio. Entonces podemos usar estas frases que son conocidas como una fuente de nuestro sermón. Vamos a tomar como ejemplo entonces lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, que dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, acá podemos decir que hay un conocido refrán que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, que nos advierte del cuidado que debemos tener contra la pereza. El día de hoy la palabra nos hablará justamente a que, debido a que estamos viviendo los últimos tiempos, los que son complejos, debemos como cristianos caracterizarnos por velar y ser sobrios. Pasemos a ver qué nos enseña la palabra de Dios al respecto. Entonces, ahí vamos a estar viendo qué nos dice la palabra de Dios de estar velando y de ser sobrio. Y para eso usamos un refrán popular que nos va a servir como modelo, como fuente para una introducción. También podemos tener como fuente una experiencia personal. La experiencia personal puede servir siempre que sea una bien relatada y no entrar con mucho detalle. A la gente siempre le interesa lo que le acontece a los demás, y lo importante es que esa experiencia esté relacionada con el tema del mensaje. Entonces, una buena fuente puede ser un relato. Por ejemplo, si nosotros tomamos como texto lo que dice Juan capítulo 10 versículos del 27 al 30, que es: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, como base ese texto, el título del sermón puede ser seguros en su mano. Y una vivencia personal que nos puede servir como ejemplo, como este ejemplo, es que cuando salgo con mis hijos y tenemos que atravesar una calle, nunca dejo que ellos me tomen la mano para cruzar, sino que soy yo quien tomo su mano. Si les doy la responsabilidad a ellos, podría ser fatal. En estas palabras del Evangelio de Juan, Jesús nos dice que Él es quien nos tiene en su mano y que ahí estamos seguros. A través del consejo de su palabra, el día de hoy estudiaremos 4 bendiciones de estar en las manos de nuestro Dios. Y entonces ahí podríamos ir luego
y desarrollar esos 4 puntos ya que dijimos que se iba a dividir nuestro sermón, y cómo una vivencia personal en este caso nos sirve de fuente para realizar la introducción. Por último, también la ocasión es una buena fuente de material para realizar la introducción. ¿En qué sentido la ocasión? Si el sermón está presente para una situación especial, por una ocasión especial, como sea Navidad, una Santa Cena, la Semana Santa, un aniversario, entonces la ocasión que se está celebrando también es una buena fuente para realizar la introducción. Tomando como ejemplo lo que nos dice Lucas en el capítulo 2, del versículo 10 al 14, en el texto: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, como introducción a este texto que damos lectura, que como título del sermón podríamos poner nuevas de gran gozo, tenemos la introducción. Esta es una fecha en que muchas personas esperan, trae contentamiento en especial, porque son días festivos en los cuales se reciben regalos. Eso es lo que el mundo celebra, le gusta. Ese contentamiento está lejos del gozo real que debe traer. La causa de la celebración es el nacimiento del Salvador. Es una fecha que debe llenar de gozo en nuestras vidas, y la causa del gozo es Cristo, nuestro Salvador. El día de hoy veremos 3 razones por las cuales como cristianos debemos celebrar con gozo esta fecha. Entonces, como vemos en este caso, la ocasión es una muy buena fuente de introducción para nuestro sermón. Así hemos hecho tratando de hacer de forma muy sintetizada, ver las distintas fuentes y tratar también de ejemplificar cómo estas fuentes nos pueden servir como material para realizar la introducción al sermón. Recordando que la introducción es lo que hacemos al final, una vez que ya tenemos el bosquejo, ya hemos desarrollado nuestro sermón. Ahora tenemos que hacer la introducción. La introducción dijimos que tiene que ser robusta, no tenemos que llegar a improvisar, sino que también tiene que ser muy bien pensada, muy bien redactada, para luego poder entregarla y que sea llamativa para captar la atención de la membresía. Recordemos que la introducción justamente eso es lo que busca: llamar la atención, poder captar la atención de aquellos que nos están escuchando. Decíamos que cada una de las personas que están, si hay 5, si hay 10, si hay 100 personas, todas vienen con algo en su cabeza, todas están andando en sus pensamientos, y la introducción justamente lo que busca es cautivar, llamar la atención de la membresía, de los hermanos, y que presten atención a lo que van a escuchar, que es lo más precioso para el hombre, que es la palabra de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y seguir adelante. Ya estamos finalizando este curso, así que queda muy poco. Ahora viene también la conclusión. Así que, hermanos, que nuestro amado Dios les bendiga, y un abrazo grande en el Señor. Bendiciones. Esta fue
una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.